Amén. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar con sus actos de alabanza. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya, su palabra tiene tantas promesas, tantas verdades. Gloria al Señor, que nos da gozo poderla leer y poderla obedecer. Gloria al Señor. En la presencia de los reyes terrenales no se puede entrar con cara de tristeza. Tampoco a la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores no podemos entrar con cara de tristeza, sino de alegría. En muchas ocasiones nuestras emociones nos controlan o quieren controlar nuestra vida. De hecho, la psicología, el comportamiento justifican esas acciones, justifican la tristeza, justifican la melancolía, justifican la rabia. Dicen que hay momentos que tú te vas a sentir así y lo justifican por acciones de otro o sencillamente porque me levanté así. No, eso lo heredó de su mamá, de su papá. Sí. Pero para los que han nacido de nuevo, eso no es así. No. No justificamos el mal día. No. Si usted tiene un mal día, vuelve y acuéstese de nuevo y levántese. Dese un baño de agua fría, póngase de rodillas, vaya ante la presencia del Señor. Amén. Y eso que estamos diciendo ahora mismo y que la iglesia lo comparte, que eso es así. El mundo no lo cree así, el mundo te justifica. Dice sí, es que usted no ve que usted saluda a la gente un lunes y mañana esa persona no le responde el saludo. Son de lo más natural en este país. Mañana sí, mañana, hoy no, mañana sí, así. Son temperamentales y se dejan de llevar por cualquier cosa de doble ánimo. Pero nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, no nos comportamos así. Sino que cuando llegan momentos así decimos, el Señor es mi fortaleza. Amén. Entonces, amado, reprenda al enemigo y repréndase usted mismo. Si en algún momento en un estado emocional usted le responde a alguien malo, siente responderle mal porque usted está teniendo un mal día. No hay mal día. No hay mal día, gloria al Señor. En Cristo todos los días son buenos. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, nos sentimos bienaventurados y dichosos de que estamos en tu casa en este día para exaltar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gracias por tu inmenso amor de permitirnos estar en tu casa para escuchar corrección, para alabar y adorar juntos, aleluya, unánime este cuerpo, el cual es tuyo, el cuerpo de Cristo. Háblanos en nuestras vidas y en este día te daremos nuestra mejor alabanza, porque cada día nos hemos comprometido a dar
con excelencia todo lo que hacemos para gloria y honra del Señor. Aleluya. Vamos a pedir que nuestra hermana Valeria de Edgar, ¿es de Edgar? ¿Dónde es mi hermano? Primeramente de Dios y de sus hijos. No, yo creo que primeramente de Dios y luego suyo. Es porque usted está diciendo que no es suyo. Cuidado. Se queda sin amor. Si ese es su mayor tesoro después de la salvación. Dios te bendiga. Dios te use. Amén, Dios les bendiga. Los jóvenes van a tener clase y los niños también van a tener clase. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Hoy se nos ha animado a venir con un rostro agradable delante del Señor, con un corazón sensible al Señor. Mejor es un día dentro de su casa que 1000 años fuera de sus atrios de su casa. Hoy vamos a estar hablando acerca de Dios y el gobierno. ¿Cuántos están contentos de hablar del gobierno, de las reglas, de todo lo que tenemos que hacer, debemos hacer? A veces no es muy grato hablar de lo que tenemos que hacer. Nos gusta por naturalidad hablar de nuestros beneficios. Nos gusta saber qué podemos recibir nosotros, qué tendremos de beneficio. Pero el Señor también quiere hablar a nosotros, qué debemos nosotros hacer, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros deberes. Bueno, hoy vamos a estar hablando del gobierno y Dios. Por muchos años la gente ha pensado que el gobierno y Dios, el gobierno y la iglesia deben estar separados. De hecho, en la mayoría de los países tienen esto, y en este país han tratado de separar lo que empezó como Dios en el centro. Pero en la palabra vemos muchas razones, en toda la palabra podemos ver que el gobierno y Dios están de la mano. No podemos sacar a Dios del gobierno porque entonces no hubiera gobierno. Porque el que creó el gobierno fue Dios, el que creó el orden del gobierno fue Dios. Y podemos ver ejemplos en la Biblia como de José, que siendo un siervo de Dios, siendo un hijo de Dios, Dios lo llevó por diferentes situaciones, que lo llevó al palacio de Faraón a ser un gobernador. También vemos el ejemplo de Débora. Débora fue una mujer también que fue una jueza y estuvo en medio del gobierno de Dios. Dice que cuando muchos varones estaban haciendo otras cosas, entonces tuvo que levantarse Débora. El Señor la levantó para que pudiera gobernar en Israel. También vemos el ejemplo de Esther. No fue ella gobernadora en sí, pero fue la esposa de un rey, que Dios la movió para su plan perfecto, para que el pueblo de Dios no fuera acabado, exterminado en las manos de Amán. Entonces, por lo regular tenemos dos extremos cuando hablamos y pensamos de gobierno. Un extremo vive frustrado, vive molesto, vive enojado por lo que está haciendo el gobierno. Podemos vivir y decir, el gobierno no sirve, el gobierno está siendo muy duro, el gobierno no ayuda a la gente, el gobierno esto, el gobierno... Y vive uno frustrado y molesto, y podemos estar en ese extremo. O podemos estar en el otro extremo, en el otro extremo podemos estar pensando que nuestro bienestar, gozo, esperanza, todo esto está bajo el gobierno, depende del gobierno. Pero ninguno de los dos extremos es el correcto, porque nuestra esperanza, nuestro gozo, todo lo que nosotros tenemos no depende de un gobierno,
pero tampoco debemos estar molestos o frustrados por lo que está haciendo el gobierno. En el versículo 1 de Romanos 13, voy a estarlo leyendo por versículo. Dice la palabra del Señor en Romanos 13, versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice, sométase. Tengo varios puntos, y el primer punto es: Dios es el origen de toda autoridad terrenal. La palabra aquí en el versículo dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y cualquiera que esté, cualquier autoridad que haya, sea un presidente, sea un gobernador, sea un mayor, sea de cualquier lugar, cualquier autoridad que está puesta, ha sido puesta por Dios. Sea buena, sea mala, nos caiga bien, nos caiga mal. No importa si está persiguiendo o está favoreciendo. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Debemos de vivir bajo la autoridad del gobierno, porque ha sido puesta por Dios. Y en Daniel 2:21 podemos corroborar esto. Daniel 2:21 dice así: Dios, Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que es Dios el que ha puesto y quitado. Muchas veces podemos decir, bueno, es que a mí no me gusta porque el que está ahorita está en contra mío, está en contra de lo que yo represento. Mira, el que está ahorita nos tiene muriendo, nos tiene con hambre, nos tiene con todo esto. Y podemos decir, ¿cómo es que Dios puede permitir eso? Bueno, cada uno, sea para bien o sea para mal, está para honrar y cumplir los propósitos de Dios. Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, pero todos tienen una función para el que los sirve, que es Dios. Él controla el curso de los sucesos. Roma era imperial, y vemos en esta palabra que tenemos, estamos hablando a los romanos. Pablo le está hablando a los romanos, y Roma era imperial. ¿Qué quiere decir? Que no era democrática, que ahí no se le podía ir y demandar al gobierno, llevarlo ante el juez y decirle, mira, el gobierno me está persiguiendo. No, el gobierno tenía toda la potestad de hacer lo que se le daba su gana, de hacer lo que ellos querían. Y todos los que estaban bajo Roma estaban bajo el yugo romano. No sé si ustedes han oído en el Nuevo Testamento cuando se menciona al César. Podemos oírlo cuando dice, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y cuando lo presentaron frente a Pilato también, podemos ver los reyes. Si uno va leyendo el Nuevo Testamento puede ver y estar más familiarizado cómo era el sistema romano. El título César no era un nombre que todos se llamaban César, era un título, y era del gobernante, del que estaba gobernando. Era un título donde caía toda la autoridad de Roma. Era un yugo militar, económico, político y religioso. Todos daban todo lo que ellos todos daban cuentas al César, al yugo romano. Incluso los judíos vivían dentro de donde era Roma. Vamos a poner un ejemplo. Roma era la Europa, era también, lo tengo más adelante, pero constituía muchos países, no solamente Italia, que es donde está ahí Roma, constituía muchos países. Dios puede usar a los líderes del gobierno para sus propósitos, aunque no siempre se alineen a nuestros valores cristianos. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos valores cristianos. Nosotros tenemos valores cristianos. Usted tiene valores cristianos.
tenemos valores cristianos, nos regimos por una forma de gobierno cristiano, pero nuestros valores cristianos están peleados con la ley, o la ley está para cumplir nuestros valores cristianos. El versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El cristiano tiene doble nacionalidad. Muchas veces nuestros hijos, nosotros estamos en una nación que no es nuestra, nosotros venimos de otros países, pero nuestros hijos tienen una doble nacionalidad. Usted tiene doble nacionalidad. Puede ser que sus hijos tengan más de dos nacionalidades. Puede ser que sean de aquí, pero también sean de Venezuela, sean de México, sean de, no sé, otro país. Pues esas son nacionalidades terrenales. Pero cuando hablamos de doble nacionalidad, hablamos de la nacionalidad terrenal. Como su pasaporte dice de qué país es usted, esa es su nacionalidad, pero también la nacionalidad del reino, la nacionalidad celestial. Al momento que usted acepta a Cristo como Salvador, automáticamente usted adquiere una nueva ciudadanía. Usted adquiere un nuevo pasaporte, pero no un pasaporte en el cual usted va al consulado o va a la corte a agarrarlo. Es un pasaporte que es espiritual. Y en la palabra Dios habla y dice que el Señor nos sella. ¿Y cuál es ese sello? ¿Cuál es el sello de su ciudadanía celestial, de su pasaporte espiritual? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede responder esa pregunta? ¿Cuál es el sello que le ponen en su pasaporte espiritual? El Espíritu Santo, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador, usted ha sido sellado. Usted tiene una nueva nacionalidad y es la nacionalidad del reino. Ya usted no está como a ver quién me quiere arrebatar, el enemigo o Dios. Ya usted ha sido comprado con sangre, con precio alto. Amén. Entonces, ¿qué pasa? En Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Alguien está diciendo: mira, tu ciudadanía es del reino, es del cielo. Y tú no estás solamente viviendo por vivir tu vida ahorita. Tú estás en modo espera. ¿Qué estamos esperando? El regreso de nuestro Salvador. Jesús dijo: yo me voy a preparar lugares. Y dijo que así de la misma manera que Él se iba a regresar en las nubes. El Señor va a regresar. Dice la palabra que no sabemos la hora ni el día, pero eso sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Todo el que ha sido sellado, todo el que tiene una ciudadanía espiritual, una ciudadanía del reino, está en espera. Amén. ¿Y qué hacemos mientras estamos en espera? Tenemos que obedecer la ley. La ley no ha sido puesta para nuestro mal, sino para nuestro bien. ¿Cómo podemos obedecer? ¿Cómo podemos esperar y sujetarnos a esa ley? ¿Cómo podemos obedecer a la autoridad? ¿Puedo yo decir, voy a obedecer a la autoridad? Si yo soy buena ciudadana, yo me porto bien. Pero ¿cómo realmente lo haremos? Tenemos que practicarla. Tenemos que hacer algo para que pueda suceder. Pero si yo nada más lo digo y no lo hago, realmente no lo estoy haciendo. Es como aquel que tenía talentos, que solo tenía uno, y estuvo de acuerdo cuando su Señor le entregó el talento en reproducirlo, pero solo tuvo la intención, más no tuvo la acción. ¿Cómo podemos pasar de la intención de ser buenos ciudadanos a la acción? En la práctica, necesitamos orar por nuestras autoridades. Primera de Timoteo 2:1-4 nos habla acerca de eso y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias
por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este versículo es muy claro y dice: quiero que ores, que ruegues, que pidas y que des gracia. Dice por los reyes. Nosotros tenemos reyes. En la actualidad no tenemos reyes, pero lo equivalente a un rey es el presidente y los gobernadores. Es la autoridad. Un rey representa autoridad. Tal vez ahorita no tenemos un rey como el rey Carlos de allá de donde todavía hay rey. De Gales, de España, todavía hay monarcas, reyes. Pero lo que ellos representan es autoridad. Dice: necesito que ores, que ruegues por tu autoridad, que ores por tu autoridad, que pidas por tu autoridad y que des gracias por tu autoridad. Porque esto es bueno delante de Dios. ¿Por qué es bueno? ¿Es bueno para los reyes o es bueno para usted? Es bueno para mí orar y dar gracias aún por el que me persigue, porque al que le hace bien es a mí. Sí, Dios va a escuchar y va a tener misericordia del alma, pero el que le hace bien es a mí. Al corazón que sana es al mío. Porque si hay un rey, alguien que está en la autoridad me está persiguiendo y eso me quebranta, al yo orar y rogar y pedir y dar gracias por él, sana mi corazón. Me ayuda a mí a crear un corazón agradable delante del Señor. Tenemos 4 aspectos por qué orar por nuestros gobernantes. Necesitamos pedirle a Dios que les dé favor, sabiduría y gracia. Favor delante de Dios y favor delante de la gente. Que les dé sabiduría y gracia. Podemos decir: hermana, ¿cómo voy a orar por, no sé, Maduro? ¿Cómo voy a orar por ese señor? Lo que quiero es que lo saquen. Lo que quiero es que ya no esté ahí, porque está doliendo mi tierra. Está doliendo mi país. ¿Por qué voy a orar por un presidente corrupto para que Dios le dé favor delante de la gente? Si lo que queremos es que ya, no más favor. Pero somos una extensión del reino. Somos una extensión de un Dios de amor y de misericordia. El Señor dice: mía es la venganza, yo soy el que paga, no tú, no yo. Nosotros, la venganza, la justicia no está en nuestras manos. Nuestras manos son muy débiles para poder agarrar la justicia y la venganza. Son muy frágiles. Se romperían nuestras manos si la justicia de Dios por un segundo, por una milésima de segundo, se posara sobre nuestras manos. Se rompería todo nuestro cuerpo si su justicia estuviera aquí en nuestras manos. Por eso Él nos pide y nos llama que oremos por favor, por sabiduría, por gracia. ¿Por qué sabiduría? Porque si un hombre es sabio, teme a Jehová. Y si un hombre teme a Jehová, ese hombre va a hacer las cosas conforme al corazón de Dios, porque hay temor en su corazón. Una persona que es mala en el gobierno no tiene temor de Dios, porque Dios es amor. Y si esta persona no ama a Dios, no va a reflejar amor, va a reflejar lo contrario. Necesitamos orar por nuestras autoridades que gobiernen con justicia. Si no hay justicia, no hay gobierno. Y lo podemos ver cuando en un país no hay justicia, hay maldad, hay robos, hay extorsiones, hay muertes, todo es negativo, hay pobreza, todo lo malo pasa y sucede porque no hay justicia, no hay un orden. También debemos orar para que procuren la paz y tranquilidad de sus ciudadanos. ¿Saben que
un gobernante le debe dar paz y tranquilidad, paz y seguridad a los ciudadanos. ¿Por qué muchos estamos aquí? Porque en nuestros países no hay paz, porque en nuestros países no hay seguridad, porque en nuestros países no hay muchas cosas que aquí vemos y vimos desde allá. Por eso estamos aquí buscando lo que no teníamos. Necesitamos orar para que conozcan el Evangelio y sean salvos. Según los sociólogos, y esto lo digo para que podamos entender la forma de gobierno que tenemos. Nuestra forma de gobierno que tenemos ahora democráticamente y todo lo que todo lo que conlleva el orden jurídico en el cual nos regimos, tiene una base y tiene un principio. Y por eso quiero compartir esto. La razón básica del Estado moderno es la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué es esto? Cuando se acaba el Imperio Romano, entonces empieza la Edad Media. El Imperio Romano estaba cuando Jesús nació, y después, cuando estuvieron los discípulos, murieron algunos de los discípulos durante el Imperio Romano, y después, cuando un rey cae, otro rey tiene que subir. Pero hay cambios. Y cuando el Imperio Romano cayó, entonces empezó la Edad Media y empezó el gobierno feudalista, un sistema social. Entonces el Imperio Romano cayó en 476 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? El tiempo se divide donde está Cristo. Nace Cristo y empieza el año 1. Luego el año 2, el año 3 y el año 4. Entonces, 476 años después que Cristo nació, cae el gobierno romano. Y entonces, después, sube lo que es la Edad Media. Ellos tenían el feudalismo como su sistema. ¿Qué es el feudalismo? Es una estructura jerárquica. Ya no era el César el que gobernaba, pero después que cayó el Imperio Romano, hubo muchas familias ricas y adineradas y poderosas. Entonces, hubo una jerarquía. ¿Cómo es una jerarquía? Un triángulo. En la punta, ¿quiénes creen que estaban? Los que tenían adquisición. Eran muchos. Pocos. ¿Por qué? Porque no todos podían ser ricos. Entonces, los que estaban aquí podrían ser un rey, podrían ser los gobernantes. Después de esta parte aquí, era la nobleza alta. ¿Qué quiere decir esto? No todos podían ser rey, pero sí algunos, aparte del rey y los gobernantes, tenían dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que eran condes, eran duquesas, eran, ¿qué más? Otro sobrenombre, tenían muchos títulos. Después, nobles, sí, alta nobleza. Después del segundo, que es la alta nobleza, viene el tercero, que si se dan cuenta, esto es una pirámide. Poquitos, otro un poquito más. La siguiente, pequeña nobleza, eran un poquito más. Esta, la pequeña nobleza, era ay, se me fue el nombre. Clase media, gracias. La clase media incluso existía hasta hace poco. Y muchos ahorita pueden ser clase media, pero con la economía y la inflación estamos muy mal ahorita. Pero hasta hace unos años atrás, el siglo pasado, había clase media. ¿Qué quería decir? Que no eran ricos como los nobles, los duques, los condes, todas esas personas, pero tenían dinero, podían subsistir, tenían cómo sostenerse, tenían sus lujitos de vez en cuando, pero no podían darse los lujos todos los días. Después de eso, está la clase que tiene más gente. ¿Cómo se le llamaba esa clase?
hoy en día? Los que tienen rancho, que crean ganado. Y esos hoy en día tienen plata. Entonces, ¿en qué jerarquía estaríamos nosotros ahorita? Los que tenían ganado, los que tenían maíz para recoger todo eso. Entonces, ¿qué pasaba en el feudalismo? En el feudalismo, el gobierno ofrecía seguridad. El gobierno aquí te dice, yo te doy seguridad. Esta es mi palabra, que nada malo te va a pasar. Que tu casa la noche va a estar segura. Yo te doy seguridad. El gobierno, los feudales, los que podían, los que tenían, podían darte seguridad al campesino. Pero ¿qué tenía que hacer el campesino, la persona común, el que estaba muy abajo del sistema? Tenía que dar un tributo. Entonces, al gobierno dar seguridad, el campesino, el ciudadano, tenía que dar un tributo. Había un cambio. Yo te doy esto y tú me das esto. En el versículo 3 y 4 de Romanos dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? ¿Tú quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios estableció a las autoridades para sus propósitos. ¿Cuál es el propósito de Dios para la autoridad? Para el que lo puede, para el policía, para el gobernador, para el presidente. ¿Cuál es el propósito de Dios para ellos? Justicia y paz. Su deber es darnos justicia y darnos paz, seguridad al que no está en esa posición. Dios usa el gobierno humano para poner límites, para dar orden a la sociedad y para contener la maldad de los seres humanos. Dios ha trabajado con el gobierno desde el principio. Él constituyó un gobierno cuando creó a Adán y Eva. Él constituyó el gobierno en la familia, que es el padre de familia, junto con su esposa, la madre, que es la ayuda idónea. Los hijos tienen que estar sujetos a los padres, porque si no, no hay gobierno en la casa. Después creó las leyes en lo que es Levíticos. Lo podemos buscar también en Números, en Deuteronomio, en la Torá, en el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros. Ahí habla mucho de leyes. El Señor creó leyes. ¿Para qué? ¿Por qué creó las leyes? Porque si no hay leyes, nos descontrolamos. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Había un descontrol porque no había leyes. ¿Qué pasó cuando el Señor, en el momento que Noé estaba construyendo el arca de Noé, su arca, Noé estaba construyendo el arca de Noé? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Se burlaban de él. Era tanta la maldad, pero él se mantenía enfocado, porque Dios exterminó toda esa generación. Porque eran malos, porque no había ley, no se sujetaban a los gobernadores. Dios ha trabajado con el gobierno y la justicia. Si no tuviéramos a quien rendirles cuentas, si no tuviéramos una línea que dijera hasta aquí, entonces hiciéramos lo que quisiéramos y cada uno lo hiciera, ¿qué pasaría? Muchos estarían muertos, salirían dañados y la presencia de Dios se alejaría cada vez más de la humanidad. Porque hay señales de tráfico en la calle. Porque si a mí me dejan, yo puedo irme recio. Pero cuando yo miro una señal que dice 35 y yo le subí a 40, hay algo en mí, una conciencia que Dios me puso aquí que me dice: no vayas más de 35. ¿Por qué?
¿Por qué no vamos más de 35 y obedecemos ese letrero que está ahí? Que no debe de ser así. Lo hacemos por miedo de que la policía nos pare y nos dé un ticket, ¿verdad? Dígame que usted, no me vaya a decir que usted obedece las señales de auto por otra razón que no sea el policía que está escondido a la vuelta de la esquina. Ahí está en la esquina, Inés. Usted obedece las señales de alto, las señales de tráfico, porque hay alguien que si usted no lo obedece, lo va a hacer que usted obedezca. Y si usted dice, no, yo me creo suficiente para no hacerlo y no hacerte caso a ti que me has dado un warning, que dice, ok, esta es la primera, te he dado un warning, te he dado una advertencia, pero si tú a la segunda no me haces caso, yo ya tengo el récord aquí que yo te avisé, y a la segunda te doy un ticket. ¿Y qué pasa cuando una persona recibe ticket? Le quitan puntos, va a la corte, le quitan puntos a su licencia. ¿Y qué puede llegar a pasar si uno no obedece la ley? Le quitan la licencia, se mete en problemas, hasta la cárcel puede llegar. Entonces, si usted tuviera la oportunidad de no obedecer las leyes de tráfico, ¿lo haría? Si usted no tuviera la oportunidad, si el policía le dijera, yo no te voy a parar, no te preocupes. Mira, el presidente dice esta mañana, se acaba, no más policía, no hagan paradas de tráfico, déjenlos que hagan lo que ellos quieran. ¿Usted lo haría? ¿Usted aún respetaría los 35 millas por hora? Dijéramos, no, pues si el presidente lo dijo, pues hay que hacer lo que el presidente diga. Yo puedo irme a 60. Pero ¿a quién está obedeciendo realmente usted? ¿A la soberanía de Dios o está obedeciendo a la persona? Dios ha puesto un marco jurídico que es un conjunto de leyes y reglamentos que regulan nuestras relaciones, y algunos de los que están en esas posiciones pueden honrar el propósito de Dios sirviendo correctamente en sus posiciones, que quiere decir siendo buenos alcaldes, siendo buenos presidentes, buenos gobernadores. Pero hay otros que deshonran su llamado de ser servidores de Dios y no procuran el bien del pueblo sino su propio bien. ¿Cómo lo vemos? Y lo vamos a ver en mi país, México. Yo amo este país donde Dios me ha traído. Pero vamos a ver a México. ¿Por qué se le escucha? ¿Qué fama tiene México? Narcotráfico, no seguridad. Gracias. Corrupción. Canta bonito. Saben que aquí tenemos mucho amor de Dios. Mira lo bueno, y eso es bueno, ver lo bueno de las cosas. Pero hay una cosa por la cual hay mucha fama en México, y es la corrupción. Los mexicanos hablan del PRIAN. ¿Qué es el PRIAN? PRI y PAN. ¿Usted sabe, hermano? ¿Usted ha escuchado el PRIAN? ¿No? El PRIAN, PRI y PAN. ¿Qué quiere decir? Los corruptos. Que eran dos gobiernos que eran contrarios, se peleaban la presidencia. Y de repente ganaba PRI y otras veces ganaba PAN. El Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban en contra y decían, no, los del PRI decían, los del PAN están mal, los del PAN son estos, los del PAN son el otro. Y el PAN decía, no, los del PRI son estos, los del PRI son corruptos, y no te dejes. Y todo el tiempo estaban en contra. Y la gente les creía. Pero ¿qué pasó? Llegó un hombre, un cabecita de algodón, se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué pasa? Ese señor se puso en contra de ambos, del gobierno, de la impunidad, de todo lo que estaba pasando en México. Y ahora, cuando viene él y se postula para presidente, los que estaban en contra se unen. Y dicen, no, el malo es él es el malo. Y estaban juntos. ¿Por qué? Porque ambos estaban robando y engañando a la gente. Tú pones uno
nos beneficiamos nosotros. Tú pones a aquel y nosotros nos beneficiamos. ¿Hay gobernadores malos? Sí, sí los hay. Pero por eso Dios ha hablado, por ejemplo, en Miqueas 3, 9 al 12. Ya vamos a terminar, hermanos. Miqueas 3, 9 al 12 dice: oíd ahora esto, jefes. Dios está hablando aquí. Oigan esto, los que tienen autoridad. Oíd esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo derecho, que edificas a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo: no está entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros, por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbre de bosques. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? El poder muchas veces se corrompe y revela los valores e intereses de la persona que está en el poder. No se puede generalizar, pero hay muchos gobernantes que hacen esto, que se olvidan del propósito del cual están ahí, del por qué Dios les dio la autoridad y les dio la posición que ellos están ejerciendo hasta el día de hoy. Según Miqueas, hay muchos síntomas de que la autoridad ha dejado de hacer lo que está haciendo. Y podemos ver aquí que estas personas no respetaban el juicio, no les gustaba la justicia, y lo que hacían es que tergiversaban a su manera el derecho. ¿Qué quiere decir? Que decían: bueno, voy a estudiar bien la Constitución y voy a ver cómo usar esa Constitución a mi favor, a mi conveniencia, conforme me funcione mejor a mí. Eso es lo que decían, o eso es lo que hacían al pervertir el derecho. Edificaban, aquí dice, edificaban, sí, pero lo hacían con sangre. Y a Jerusalén la edificaban con injusticia. ¿Qué quería decir? Sí hacían algo, pero era injusto. No lo hacían de la forma correcta. Juzgan por cohecho, por dinero, y los sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo: Dios está aquí con nosotros. Si Dios está en el gobierno y desde el principio ha estado dentro del gobierno, aquí está Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el tema? No podemos decir Dios no estaba ahí. Sí, Dios estaba ahí. Dios está en el gobierno. Pero el problema y el tema es el corazón del que sirve. No podemos englobar el gobierno y decir, vamos a poner un ejemplo: todos los demócratas son malos, todos los demócratas están malos. No podemos decir todos los republicanos son malos o todos los republicanos están mal. El tema es el corazón del que está sirviendo. El tema es individual. ¿Qué hay en tu corazón cuando el Señor te pone en una posición donde tienes autoridad? Cuando el presidente, el gobernador, el que está el mayor, está en una posición que tiene autoridad, ¿cuál es tu corazón? ¿Con qué corazón lo estás haciendo? Y dice el 12, el 9 al 11 está diciendo todo lo que están haciendo mal. Y el 12 les da el resultado de lo que están haciendo mal. Y dice: será arada como campo. ¿Qué es arar? ¿Y por qué lo compara? Será arada como campo. Quiere decir, no va a haber nada ahí. Cuando aras, la tierra está empty, vacía. No va a haber fruto, no va a haber semilla, no va a haber un maíz ahí brotando, no va a haber un frijol brotando. Va a estar limpio, pero limpio negativamente. Y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. El cristiano debe ser un buen ciudadano, y la razón principal es por obediencia a Dios.
¿Cómo podemos practicar el ser un buen ciudadano? Ya hablamos cómo podíamos practicar en el tema de orar por nuestros líderes. ¿Cómo ahora puedes tú practicar ser un buen ciudadano? Y lo voy a hacer como pregunta. ¿Pagas tus impuestos? Porque al pagar tus taxas te estás siendo un buen ciudadano. Sabe que venimos nosotros muchas veces de países donde no tenemos esa costumbre. Yo aquí vine a conocer las taxas, los impuestos, porque en mi país yo no tenía esa costumbre. Y aunque era joven, yo llegué a trabajar y nunca pagué impuestos. ¿Pagas tus impuestos? ¿Respetas la investidura? ¿Qué es la investidura? ¿Respetas el lugar donde Dios lo puso? ¿Te guste o no? ¿Creas que lo está haciendo bien o creas que lo está haciendo mal? Mire, Dios llama cuentas a cada uno y no es nuestro trabajo y respetar la investidura porque creemos que no lo están haciendo bien o porque a nosotros no nos guste. Uno respeta que si alguien lo está haciendo mal, Dios lo va a tener a cuentas. No es nuestro trabajo y respetar la investidura. Honras y reconoces su autoridad, porque toda autoridad terrenal tiene como límite la ley y la ética establecida de Dios. En Hechos 4:19 dice lo siguiente: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Cuando llega al límite la autoridad terrenal y te dice, si tú declaras a Dios como Salvador, ¿qué prefieres? ¿Estar bien con nosotros como gobierno o declarar que Cristo no existe? ¿Usted sabe por qué muchos mártires están muriendo en Nigeria? ¿Por qué muchos mártires están muriendo en países del Islam? Porque han decidido y han llegado a ese punto de quiebre, de límite, donde el servir a Dios les ha costado su vida por no respetar la autoridad terrenal, porque la autoridad terrenal dice: no busques a Dios. Han llegado a ese límite. Debemos respetar, colaborar y ser buenos ciudadanos. Debemos orar por ellos. No porque digamos, bueno, es que mira, yo no voy a ser buen ciudadano porque Dios me dice que no. La excepción a la regla es que vaya en contra de Dios. Pero nunca el gobierno, la ley va a estar en contra de Dios. Lo que sí, miren, la ley, vamos a figurar dos torres. Una es la ley y otra es la voluntad de Dios. Van subiendo, las dos van subiendo. Pero ¿sabe una cosa? La ley se queda corta y el gobierno y la autoridad de Dios va subiendo más. No van en contra, no choca la autoridad de Dios y el gobierno. Van subiendo juntas. Lo único que pasa es que la ley se quedó corta. Por eso que Dios tuvo que traer a su Cordero para darnos libre acceso, porque la ley no nos pudo cubrir. Pero no está peleada la ley y el gobierno con Dios y con el ser cristianos. Va de la mano. Un cristiano debe ser un buen ciudadano hasta que ser un buen ciudadano signifique ser un mal cristiano. Un buen cristiano debe ser un buen ciudadano hasta que ser un buen ciudadano signifique ser un mal cristiano. ¿Qué quiere decir? Que si usted es buen cristiano, usted va a ser buen ciudadano. Hasta que ser un buen ciudadano le haga ver a usted como un mal cristiano. Debemos respetar y sujetarnos a las autoridades. Sí, le debemos respeto y sujeción a la autoridad, pero le debemos lealtad y amor de nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Es justo delante de Dios primero obedecer a Dios y después a los líderes. Debemos orar por los líderes. ¿De dónde? ¿De Huila? ¿De Nor? ¿Pero dónde vive usted? El otro día el hermano nos estaba hablando acerca de los diezmos y las ofrendas, que a veces uno lo manda para otro lugar y dice, no, allá lo necesitan más. Pero es que ¿dónde usted recibe el alimento? En la casa, ¿verdad? Y es como si yo le dijera a mi esposo,
Mi esposo come en mi casa, pero mi esposo dice, no, ¿sabes qué? Mi mamá lo necesita más allá, o mi hermano, mi cuñada. Claro, uno no debe olvidarse de la mamá, ¿verdad? En su vejez. Pero que diga, no voy a proveer la casa porque necesito proveer en otro hogar que lo necesita más. Cuando donde come es en la casa, ¿verdad? Usted vive aquí en Willard, usted debe orar por Willard. Si usted vive en Greenwich, ore por Greenwich. Si usted vive en Norwalk, ore por Norwalk. Si vive en Sandusky, ore por Sandusky. También debe de orar por el gobernador de Ohio, del estado. ¿Quién es? ¿Quién es el gobernador de Ohio? Donald Trump. No. Tenemos tarea, pastor. Mike DeWine. Oremos por el presidente de Estados Unidos. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? ¿Es fácil orar por nuestro presidente? Sí, es fácil orar por nuestro presidente. ¿Saben? Edgar y yo estábamos hablando la otra vez. Debemos orar por los líderes del trabajo. Yo puedo orar por Donald Trump porque está en la Casa Blanca y no me molesta aquí. Sí, me anda buscando, pero no me encuentra. Y yo puedo orar por él. Pero ¿puede usted orar por su líder de trabajo? Por el que le manda a hacer cosas que usted no quiere hacer. Por el que lo regaña. Por el que le dice, ya lo hiciste mal. Tiene que orar por él también. Tiene que orar por sus líderes espirituales. En la línea de oración lo invitamos 3:50, 5 de la mañana. Nuestros hermanos Vence, pastor, tienen los números, ¿verdad? Lunes, línea. Martes, en la casa personal, no es día off. Miércoles, línea de oración. Jueves, línea de oración. Viernes, línea de oración. Sábado, pastora, línea de niños. O sea que hay oración. Ahí oramos por qué. Oramos por Willard. ¿Y qué? Y los que lo gobiernan. Oramos por la policía, los bomberos. Oramos por nuestros pastores. Oramos por el pueblo de Estados Unidos. Oramos por el pueblo de Israel. Oramos por muchas cosas. No se deje desconectado. Dios nos manda a orar, a gemir, hermano, cuesta, pero no es imposible. Entonces, ¿el gobierno está peleado con Dios? No. ¿Somos buenos cristianos cuando somos buenos ciudadanos? Si el policía lo para porque usted hizo algo que no está bien, lo busca y lo anda atrás de usted y dice, yo tengo que encontrar a ese hombre, esa mujer, porque hizo algo malo. Y usted lo encuentra y le dice, es que espérate, yo soy cristiano. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Y qué tal que ese policía no es cristiano? ¿Cuál es el ejemplo que le vamos a dar? Si el que está ejerciendo la ley es el inconverso y el que la está quebrantando soy yo, el cristiano. Pero tú eres una extensión del reino. Tú eres una extensión del Dios de justicia. No él. Aún. Obedezcamos las leyes, los gobiernos, el pastor con nosotros, la pastora. Gloria al Señor. Definitivamente que tenemos que poner esto en práctica, el respetar las leyes. En nuestros países no éramos muy respetadores de las leyes. De hecho, hay personas que conducen aquí de una manera y tan pronto llegan a sus países, cambian el chip y comienzan a conducir de otra manera. Y no debe de ser así, debemos de ser integral. Donde quiera que estemos, los ojos de Dios están y debemos de respetar, porque de lo contrario tendremos las leyes de frente. Y no lo hacemos porque las leyes solamente están ahí, sino porque la ley de Dios está por encima de las leyes terrenales. Es decir, que la abarca también. Es un poquito, porque las leyes de Dios son más exigentes. Entonces, nosotros debemos de andar por la derecha. Vamos a dejar a nuestro hermano Edgar, que tiene la apertura del servicio de hoy. Gloria al Señor.
una disposición de adoración a Él, de alabanza.